grabar. Ok, bueno, muy buenas noches, doctor Héctor Carrillo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de We2Coach, a quienes se están uniendo en este espacio en vivo y a quienes también más adelante observarán y mirarán este video en diferido. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien especial y tiene que ver con el trauma. El espacio lo hemos denominado Comprender el trauma, un espacio de conversación, reflexión y sanación. Hemos decidido invitar al doctor Héctor Carrillo. Él es psicólogo, psicoterapeuta, maneja lo que es la terapia MDR, que ya ahora más adelantico nos va a explicar un poquito acerca de ese término. Hace atención individual, atención en pareja, presencial y online. Tiene unos muy buenos años de experiencia y pues bienvenido, Doc. ¿Cómo estás? Gracias, Lady. No, primero que todo, gracias por la invitación. Qué chévere poder compartir un ratito. No, es un gusto, de verdad, para nosotros poder cada vez ampliar más ese equipo de profesionales que nos acompañan en este acto. Para mí, bonito, agradable, interesante, es gratuito. Así que quien en este momento nos esté acompañando y desee extender la invitación a un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo. Bienvenidos. Todas las personas que deseen poder compartir con nosotros un espacio pequeñito, pero en donde tocamos temas de interés para el ser, todos son bienvenidos. Y bueno, para quienes nos acompañan por primera vez y para quienes no, recordar cuál es la dinámica del espacio. Tenemos prácticamente 30 minuticos en donde lanzamos unas preguntas dinamizadoras, así las llamamos, para dinamizar precisamente el espacio. Y en este caso, que soy yo la moderadora, le lanzo la pregunta a nuestro invitado basado en su experiencia y conocimiento pues nos da su respuesta. Sin embargo, quienes nos acompañan también pueden aportar. En mi caso también lo puedo hacer. Simplemente es cuestión de levantar la manito, pedir el espacio para poder usted también expresarse y complementar incluso la pregunta. Si llegase a ver la necesidad de lanzar otra pregunta que no esté allí dentro de las preguntas que nosotros llamamos dinamizadores, también están bienvenidas para poder revisarlas en equipo. Entonces, mi Doc, vamos a pasar con la primera pregunta dinamizadora. ¿Y qué es un trauma psicológico y cómo se diferencia de una experiencia difícil o dolorosa? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, lo primero es decirle que si evidentemente todos podemos, a partir de enfrentarnos a diferentes experiencias durante la vida, algunas muy retadoras, ¿no? Muy complicadas. La diferencia en cuáles se convierten en trauma y cuáles no es la forma en que procesamos esa experiencia, ¿sí? Digamos que nosotros nos podemos enfrentar a una situación muy difícil, como por ejemplo la pérdida de un ser querido. Sí, una de las experiencias más dolorosas a que el ser humano se puede expresar, se puede enfrentar, pero como la procesemos, o sea, hacemos un correcto proceso de duelo, por ejemplo, llega el momento en que esa experiencia hace parte de la vida, recordamos, extrañamos ese ser querido, pero ya no nos enfrentamos a las emociones iniciales de ese proceso, ¿sí? No volvemos al inicio, sino que ya recordamos, sí, tal vez con algo extrañando a esa persona, a su compañero, pero ya no nos perturba de una manera determinada. Cuando hablamos de situaciones traumáticas es cuando esa situación a la cual nos enfrentamos nos deja en ese punto por el resto de nuestros días hasta que lo trabajamos, ¿no? Quedamos como en el punto inicial, ahí, en el proceso hablamos de que no se procesa adecuadamente la experiencia, ¿sí? Y nos quedamos en ese punto. Entonces, cuando después me enfrento a situaciones parecidas, pues respondo de esa misma manera inicial que respondí en el trauma. Por ejemplo, un ejemplo de trauma simple, porque hay trauma simple y trauma complejo, es a una paciente que consultó porque la atracaron cuando iba en su carro y utilizaron un arma de fuego. Ella se paralizó del susto y no abrió su carro y el ladrón procedió a dispararle. Entonces tuvo una afectación en su manito
ella hace todo el proceso de recuperación médica y correspondiente, y cuando va otra vez a retomar su vida normal, a conducir el carro, cuando ella va a parquear, percibe la sensación corporal y emocional como si fuera a suceder en ese momento. Aunque racionalmente ella sabe que no tiene por qué suceder igual, responde fisiológicamente y emocionalmente igual que el momento inicial. Entonces, a eso referimos con trauma, cuando la situación que enfrento no la pude procesar adecuadamente y se queda como en ese punto estancada, es una forma de decirlo, esa experiencia. Ok. Bueno, no sé si de pronto quienes nos acompañan quieren hacer alguna otra contrapregunta relacionada con el tema. Mira que nos dice el Doc. Es eso que no se procesa, ¿no? Y que finalmente todos en algún momento hemos podido vivir algún momento traumático, pero incluso no haberlo identificado como tal. Y la importancia también de poder diferenciar esas experiencias difíciles que también todos en algún momento hemos podido tener, como lo mencionabas tú, por ejemplo, una elaboración de duelo. Sí, es un tema doloroso, pero que gracias de pronto a ese apoyo que he podido tener con mi familia, esa red de apoyo como tal, Claro, o Lady, mencionas incluso, algo que es importante, perdón, te interrumpo, sí, no, dale, y es que depende también, porque podemos varias personas vivir la misma experiencia, y a veces decimos, ay, pero ¿por qué ese se traumó si yo viví lo mismo? Depende de nuestra capacidad de afrontamiento, ¿sí? La capacidad de afrontamiento no es la misma para todas las personas y no tiene por qué ser la misma, porque cada ser humano, dependiendo inclusive del género, la edad, el momento de la vida, pues afrontamos las experiencias de una forma diferente. No es lo mismo total. lo que le sucede a un niño que no tiene herramientas a lo que le sucede a un adulto que de pronto tiene más herramientas para afrontar. Entonces depende mucho de esa capacidad de afrontamiento, lo que se configura en trauma y que no. Ujú, total. Y a veces incluso las personitas cuando están en ese mismo proceso terapéutico tienden también a, yo les digo, a darse en duro, o sea, a calificarse cuando hacen ese escenario comparativo con su vecino, con su amigo, y es porque él lo puede vivir, él vivió lo mismo y porque yo me quedé acá en esto y él siguió, ¿sí? Pero nada, tú lo dices, somos personas diferentes, somos únicas, somos irrepetibles y habrán muchas variables que de una u otra forma influyen para que ese proceso pues se dé de una forma mucho más rápida, mucho más lenta que otros. Y entre esas, lo que tú dices, los mecanismos de afrontamiento con el que estamos asumiendo X o Y situación que podamos vivir. Así Listo. es. Ujú. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta dinamizadora y es cómo un trauma de la infancia influye en las relaciones, en la autoestima y en la vida adulta, Doc. Es una pregunta interesante porque yo siempre le digo a mis consultantes que nosotros los psicólogos somos recansones y refastidiosos con el tema de que siempre llega el paciente y preguntamos por su infancia. Les digo, es indispensable, no puede, bueno, menos desde la formación que yo tengo, evitar explorar la infancia porque la infancia es ese momento en que el cerebro aprende cómo funciona el mundo y cómo nos relacionamos con ese mundo, con nuestro mundo exterior, ¿sí? Ese es el momento del aprendizaje. Entonces, imagínate si pues lo que espera el niño es estar en un mundo seguro, sentirse querido, protegido, desarrollando un apego bien chévere, bien funcional. Y, pero cuando se enfrenta a situaciones difíciles, traumáticas, un abuso sexual, un abuso físico, violencia intrafamiliar. Entonces se está enfrentando a situaciones para él impredecibles, no sabe cómo afrontarlo, ¿sí? Entonces, lo que pasa regularmente es que ese cerebrito aprende a estar en modo alerta, ¿no? ¿A qué hora llega mi papá borracho y se forma el problema? Le pega a mi mamá. ¿A qué hora nos pega a nosotros? ¿A qué horas llega ese señor que me toca o esa señora que hace esto, cierto? Entonces, aprende a estar todo el tiempo en alerta. Es cuando se configuran todas estas predisposiciones traumáticas, ¿no? Que pues lo que regularmente se trabaja uno con personas que vivieron trauma en la infancia o trauma de desarrollo, lo llaman algunos autores, es que no, me quedo con esos pensamientos, digamos que en mi cabeza que como que no soy suficiente, no puedo confiar en nadie, me
van a abandonar, ¿sí? Que son unos pensamientos, porque regularmente el trauma de desarrollo, el trauma de infancia está asociado a experiencias donde me siento rechazado o me siento abandonado o me siento violentado. Entonces depende de esa conjunto de experiencias, pues depende cómo lo afronto. El niño intenta afrontarlo de alguna manera y una manera, la manera más adecuada es, o la más común es mantener en alerta. Entonces aprende que es cuando lidiamos con niños y adolescentes demasiado violentos, demasiado irascibles, demasiado predispuestos. Entonces sí, la infancia tiene que ver mucho con cómo nos relacionamos en la vida adulta. O sea, por ejemplo, cuando van a consulta a los adultos, uno termina hablando del periodo inicial de la vida, porque pues tengo que saber el contexto de cómo se desarrolló para entender cuál es su capacidad de afrontamiento a las situaciones actuales, cómo se relaciona con este mundo actual y el mundo, por ejemplo, en pareja, ¿sí? Entonces, tienen sí mucha influencia de esas experiencias iniciales a cómo me enfrento al mundo real. Por Mm. ejemplo, personas que sintieron mucho rechazo en la infancia, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que le diga a su pareja que medio se sientan rechazados, responden Con todo muy el mal. abecedario. Sí, total. Y entran en angustia y sufren. Son experiencias muy comunes que vemos en terapia, Lady. Sí, definitivamente. Yo también le digo a las personitas prácticamente ir al atrás, porque no muchos gustan de ello, pero ir atrás es necesario más que para quedarnos en ello, es Ya no también sé qué para pasó poder de con una u el otra programa forma ese. poder Yo como creo que lo estoy transmitiendo conocer en un parte horario de la razón por Ah, la pues sería cual mirar me ahora a estoy ver si de comportando pronto. como me estoy comportando. Hay una diferencia. personita que ingresó ¿Con y este? tiene el micrófono No me. encendido, pero no Ay, sé quién es. Fernando. Fernando, hola Fernando, bienvenido. Pero bueno, entonces yo les decía, ir atrás no para quedarnos allí, sino precisamente para poder conocer un poco las razones por las cuales me estoy relacionando como me estoy relacionando, estoy sintiendo lo que estoy sintiendo en el hoy, ¿sí? Porque muchos quieren estar solo en el aquí y en el ahora, pero el atrás es fundamental para reconocer cuáles fueron esas situaciones que llevan a que hoy esté viviendo lo que esté viviendo, a que hoy me esté relacionando como me estoy relacionando. Entonces, igual que tú, invito a las personas a que revisemos esos ciclos de vida y empezamos. Hasta yo les digo, de 0 a 6 años. Vamos a mirar, vamos a pensarnos un poco qué pudo haber ocurrido. De 7 a 11 y así, dependiendo de la edad que cada quien tenga, ir revisando esas cosas que a veces no son conscientes, ¿no? Hay gente que dice, no, pues que a mí no me pasó nada en la infancia, mi infancia fue lo más de tranquila, ta, ta". Y cuando empezamos el proceso es que logramos identificar esas cosas que incluso estaban allí tan ocultas que no nos habíamos dado cuenta de que en realidad había una herida abierta. Sí, así es. También es importante mencionar, Lady, que aunque las experiencias nos puedan desbordar y generar trauma, pues también nuestro cerebro está en la capacidad digamos que de sanar. Tenemos, digamos, una neuroplasticidad muy amplia que aunque en algunos casos no sea tan fácil, pero sí es posible. Es, digamos que sanarnos, que recuperarnos de esas situaciones traumáticas para afrontarlas de una forma diferente en el hoy y en el ahora. Entonces, porque pues, el mensaje también tiene que ser esperanzador, ¿no? No solo hablar del trauma, pero el trauma se puede trabajar y se puede superar. Claro, y para eso hay personas como tú, mejor dicho, preparadas en el tema. Hay muchas terapias, ahora nos vas a hablar de una en específico que tiene validez científica y en la que muestra cómo realmente al realizar esos tipos de procesos terapéuticos, como tú dices, se puede salir de ellos. O sea, no significa que porque tú ya hayas identificado que hubo un suceso traumático en tu vida eso te va a definir como persona y eso te va a definir y vas a pensar en que ya no hay nada que hacer. No, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, pero el primer paso es precisamente ir a terapia y reconocer que hay alguien
se ha dado la tarea de investigar, se ha dado la tarea de estudiar, se ha dado la tarea de poder revisar como tal, cómo poder cooperar con este tipo de procesos y dejarse ayudar. Dejarse ayudar es importante, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, vamos entonces a pasar en nuestra tercera pregunta dinamizadora y es ir a lo que es la terapia EMDR, que esa es parte de tu experiencia. ¿En qué consiste esa terapia? Bueno, EMDR es una sigla en inglés que traducida al español más o menos es terapia de sensibilización y reprocesamiento a través de movimientos oculares. Esta terapia nace por allá en los 80 en la posguerra de Vietnam en Estados Unidos con una psicóloga muy pila que se llama Francis Shapiro. Y ella, a partir de su experiencia clínica trabajando con este tipo de pacientes, se dio cuenta de que en un contexto corto, de que los pacientes cuando estaban rememorando sus experiencias traumáticas tendían a mover los ojos con ese movimiento sacádico muy recurrente y que pareciera que le ayudaba a su experiencia, su observación clínica empezó y desarrolló todo un modelo de terapia donde inicialmente se, 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 se trabaja con el movimiento de los ojos de forma bilateral, o sea, moviéndolos de la derecha a la izquierda. Mediante el estímulo empezó pues con las manitos del terapeuta guiando los ojos. Después se han desarrollado, inclusive yo trabajo en línea con pacientes en todas partes del mundo porque se puede hacer con aplicaciones web. Entonces, con estímulos visuales que podemos a manejar en las pantallas. Y se hace todo un proceso de 9 pasos que incluye la terapia MEDER en el que poco a poco se va desensibilizando el trauma, o sea, eso, como me enfrento a ese trauma y lo que me genera, lo desensibilizo, quito y lo reproceso, que es encontrar una forma diferente de enfrentarme a esas situaciones traumáticas, ¿sí? Es todo un proceso sistematizado de 9 pasos en el que vamos poquito a poquito. Trauma simple, como la palabra dice, es muy fácil. Creo que mi paciente, si no me falla la memoria del caso que les comentaba de disparo en la manito, en 3 sesiones resolvió su asunto, pero a veces los traumas son mucho más complejos, por lo menos cuando es de infancia, cuando es de desarrollo, que se metió esto, pero también apareció esto, y uno empieza ese camino a recorrerlo y no, y resulta que el motivo de consulta era como la punta del iceberg porque había más cosas ahí. eh, em, Enredaditas unas con otras que tienen que ver con cómo vivo la experiencia traumática en el presente, ¿sí? Por ejemplo, en las relaciones interpersonales una crítica se puede convertir en un abandono literal, ¿sí? De su pareja, o una discusión se vuelve una amenaza latente, inmensa. Eh, em, entonces, hay cosas muy complejas que el trauma afecta dentro del desarrollo de esa persona que requieren unos procesos metódicos poco a poco, a veces muy simples, a veces muy complejos. Por eso no hay como un tiempo establecido que lo que preguntan: "Oye, bueno, ¿y cuántas sesiones necesito para decirlo?". Es muy difícil decirlo porque depende de cada experiencia, de cada ser humano en ese, cómo lo afronta y cómo se ha convertido en problemático en su vida. Entonces, de alguna manera, este método pues hace que el cerebro conecte con esa información desadaptada y la vuelva adaptada. Eso es lo que intentamos, sea más funcional para mí, porque como te digo, es como si hubiera quedado ahí la experiencia eh, clavadita en un punto y tenemos que sacarla ahí para que siga su proceso natural y ya deje de doler o sea más fácil transitarla. Eh, que baje ese nivel de sufrimiento emocional que nos genera, ¿sí? Para volverlo en algo más funcional. Entonces, más o menos, este es el proceso, son 9 pasos. Después de desarrollar, que pues lleva el nombre la sigla que tiene que ver con movimientos oculares, pero después se dieron cuenta de que no solo con los ojos funciona, también funciona con otros canales sensoriales como es el oído y como es el tacto. Entonces, a veces las personas no tienen poca tolerancia a lo visual, entonces podemos trabajar con lo auditivo, entonces se conectan mucho más fácil con el ejercicio de lo auditivo, también estimulación bilateral y o con el tacto. Entonces, utilizamos con nuestro cuerpo, tocamientos de nuestro cuerpo
O hay unas herramientas también que dan unos impulsos eléctricos muy chiquitos que nos ayudan también desde las manitas a trabajar manualmente ese tema, automáticamente, como canal sensorial también. Em, entonces, de forma general, pues buscamos eso, reprocesar y desensibilizar y reprocesar las situaciones traumáticas mediante esta técnica. Ok, me preguntan acá por el interno que si, ejemplo, un niño de 8 años podría vivir un proceso terapéutico usando esta técnica o es Sí, ya un adulto, no importa no, la edad. todo es para, inclusive hay unas técnicas muy bonitas que han desarrollado para trabajar, que ya no se trabaja con tanta estimulación visual, sino hay una técnica que se llama la caja de arena. Entonces, los especializados en MDR infancia trabajan con caja de arena, que es una técnica donde les facilita al niño transitar esos momentos. Inclusive es mejor trabajarlo lo más pronto para tener menos consecuencias en el futuro. Ojalá todos pudiéramos abordar las situaciones desde la infancia para que sean más fáciles. Inclusive el cerebro es más neuroplástico en ese momento, ¿no? Que es lo que poco suele suceder, ¿no? Terminamos es en la edad adulta viendo la necesidad de lidiar eso que en nuestra infancia no logramos o identificar o así lo hubiésemos identificado, lo dejamos pasar, ¿no? Muchas veces nos creemos como Claro. autosuficientes, pensamos en que he podido con X, con Y, ¿por qué no va a poder con Z? Ese tipo de cosas o de creencias también hacen que a veces las personas no acudan pronto a un proceso terapéutico. Claro, y es muy común, o al menos en mi consulta, la queja del paciente después de que está trabajando y dándose cuenta que puede mejorar, decir, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué tuve que esperar tanto tiempo? ¿Por qué no encontré ayudantes? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque, porque pueden ver que la vida, dependiendo del trauma, es una y sin trauma es otro, ¿sí? Es una vida muy distinta. Entonces, ¿por qué dejé pasar tanto tiempo? ¿Por qué no busqué ayuda antes? Sí, Claro, claro. entonces entre más pronto, mucho mejor. Mucho mejor. Listo. Respuesta dada para nuestra consultante. Y lo que tú decías, ¿no? Es importante ver que el hecho de que se inicie también no va a significar de que lo va a olvidar por completo, ¿no? Sino que la diferencia va a ser en la forma en cómo se procesa ese recuerdo y se reacciona también ante X o Y estímulo, ¿no? Porque tú lo decías, hay Sí, personas que se casan por ejemplo, la personita que tú decías que había sufrido lo del atraco. A veces el simple hecho de estacionar, ¿sí? Ya le generaba como el recuerdo y el pensar, ese miedo, ese temor de pensar que iba a volver a ser atacada o a el generar. flashback, sí, Ujú. sí, 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 sí. Eh, sí, es complejo, no es imposible. Hay inclusive no solo la técnica MDR, hay otras técnicas que también la apuntan, pero digamos que MDR ha ganado mucha aceptación dentro del público porque es altamente efectiva. Y bueno, y ahí viene la siguiente pregunta y es, ¿cómo ayuda el MDR al cerebro procesar esas experiencias traumáticas? Como para entender un poco el tema de cómo funciona ello en nuestro cerebro. Es trabajar lo que llamamos en MEDA, trabajar mucho la atención dual. Una cosa es Mm. lo que me pasó en el pasado y otra cosa es lo que estoy viviendo hoy. O sea, tengo que trabajar mucho en separarme de ese pasado. Gran parte del proceso de terapia requiere de ese elemento de aprender a manejar la atención dual. Esto me pasó en el pasado, en el presente no. Porque la idea que busca el proceso en terapia MEDA es que un día digamos, wow. Recuerdo lo que pasó, pero ya no siento que sigo viviendo dentro de ese momento, ¿sí? Porque vivir dentro de ese momento es vivir en el pasado, ¿eh? Cuando sucedió la situación que no puede procesar adecuadamente, ¿sí? Terapia de MR ayuda, en teoría, digamos que vamos dentro de la estimulación bilateral, permite meternos en las redes neuronales del cerebro y facilitar ese encadenado neuronal para ir a esos recuerdos traumáticos, porque entre otras cosas, por ejemplo, las situaciones traumáticas nos disocian la memoria a veces. Entonces,
yo he tenido muchos pacientes en consulta que yo sintomáticamente por ojo clínico llamamos nosotros, ellos ya se muy posiblemente enfrentó un abuso sexual, por ejemplo. Y yo lo tengo en mi cabeza, pero yo le pregunto al consultar y dice, no, no, yo no recuerdo, no, 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 pero tiene todos los componentes, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a trabajar, llega y empiezan a recordar, y porque es como refrescar la memoria de alguna manera, el trabajo de estimulación bilateral y de trabajar con el trauma es ir allá, porque es un poco confrontativo el proceso, claro que es difícil, no es fácil, la terapia no es fácil para el paciente porque es que hay que enfrentarnos a lo que nos pasó, ¿sí? Inclusive dentro del proceso de, 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 de sensibilización se hacen más evidentes inclusive los detalles. Ahora recuerdo, claro, fue así, y no, ese detalle, nunca he visto que también pasó aquello, ¿sí? Porque nuestro cerebro tiene la capacidad de darme las herramientas para yo afrontarme a lo que me pasó y sobrevivir. Alguna de esas, las más comunes, es hacer disociar la experiencia, que es como encapsularla, pero allá está haciendo lo suyo, ¿sí? Es como bloquearla, pero allá está haciendo lo suyo, inconscientemente reacciono, mi cuerpo sabe que algo pasó, pero no lo recuerdo desde la memoria, ¿no? Entonces, es complejo, pero es un proceso confrontativo también, pero a la vez muy bonito ver cómo las personas pueden ir saliendo de esas experiencias y afrontándolas de una manera mucho más adaptativa. Ok, muchísimas gracias. Nos dicen por acá en el chat, Liliana, ¿se puede crear a los hijos sin traumas de infancia? Difícil. Eh, No tan fácil, ¿verdad? No, Tú es eres muy padre. difícil, sí, 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 es Sí. muy difícil. Todos los padres nos cuestionamos la, la crianza. Creo que inclusive los psicólogos no nos ponemos de acuerdo en una sola teoría que, que utilicemos para abordar el entendimiento de la crianza. Hay muchas técnicas y muchas varían bastante de unas a otras, pero, pero más que criar hijos sin trauma, pues depende, porque sí pueden haber muchos niños con trauma. Lo que pasa es que que tener muy bien o clarísimo qué es el trauma, como lo explicábamos al inicio, y es cuando esa experiencia es demasiado, me sobrepasa, no la sé procesar, pero pues todos, digamos que los padres no tenemos un manual para hacerlo de forma perfecta, nos podemos equivocar en muchas situaciones, pero no tienen de por sí por qué ser traumáticas, ¿sí? Ujú. Nos lo podemos cuestionar, nos pueden inclusive juzgar, pero por actuar aquí o allá o hacer de más en esto o de menos en aquello, pero eso tampoco tiene que resultar traumático. Traumático es que el niño no lo puedo procesar y regularmente tiene que haberse una situación bastante difícil para que resulte Y traumático. bueno, hoy también, Mm. hoy tenemos la facilidad de poder acceder a información, yo digo, dándole un clic a nuestro celular. Entonces, yo creo que debemos los padres estar mucho más comprometidos también con eso de proceso de crianza, ¿verdad? Y quizás hace unos años no sabíamos ni a quién acudir o incluso eso costaba para poder acudir a un especialista y poder saber que era un trauma, cómo poder realizar mi labor como mamá de una mejor manera. Ahora que lo sé, ahora que me es mucho más fácil poder acceder a esa información, ¿por qué no utilizarla a nuestro, ¿no es cierto?, a nuestro favor? Yo procuro, pues también soy psicóloga de profesión y pues tampoco psicoanalizar todo, ¿no? Porque a veces hasta mi chiquitín me molesta, ven mamita, y me empieza a hablar como si, yo soy psicólogo de niños, me dice Sebas. Y empiezo, y digo, no, 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 bueno, ya está bien. Sí, como no a psicoanalizar todo, ni tampoco a tratar todo de controlarlo, porque hay cosas que no están bajo nuestro control, pero sí una vez conociendo la información, ¿por qué no aplicarla a favor nuestro? Bueno, Claudia, gracias, nos dice. Cuando en una pareja aparece el conflicto porque alguno siente no poder manejarlo al punto del desespero, un tema fácil de solucionar se vuelve un tema grave a punto de sentir morir. ¿Qué miedo de niño o trauma puede cargar? Es como falta la pregunta, pero creo que venía ya lo último la pregunta. ¿Qué miedo de niño o niña puede cargar una persona que maneje esa situación? A ver si le entendí, es como el contexto es que algunas cosas que deberían ser fáciles se convierten en muy difíciles.
Sí, o sea, es la una persona que comunicación. tiende, siento que en una relación de pareja, después de un conflicto, le es difícil como manejarlo y se desespera fácilmente por ello. Bueno, ¿Qué, pues qué pueden tipo ser. de trauma ese ella podría haber manejado de niño una persona que en su edad adulta maneja este tipo de comportamientos? Lo que logro como entender. No sé si mi Claro. Claudia me hace una manito si sí logramos interpretarle o no. Digamos que ese es el caso. Bueno, pues necesitaré más información para ser muy puntual para poderle contestar, pero digamos que de forma general te voy a dar un ejemplo. Em, Personas que durante su infancia vivieron mucho rechazo, un reconocimiento parental o de los dos padres o uno de ellos, por lo menos una muy clásica en estos días, los niños que regularmente crecieron bajo protección de una nana o de muchas nanas, la empleada del servicio que cambiaba cada 6 meses o un año, son niños o son adultos que tienen un miedo muy fuerte al abandono, porque tuvieron que vivir muchas experiencias. No se gestó de una teoría que del apego de un autor que se llama Bob Bowlby, dice, pues no se dio ese apego seguro que era necesario en la infancia, y ese apego seguro, hay investigaciones muy bonitas que hablan de eso, solo se puede dar cuando la madre está presente, la madre biológica. Entonces, son personitas que temen mucho al abandono, entonces cualquier expresión como crítica que devalúa un poquito a esa persona, pues le hace sentir un malestar muy, muy intenso, que como si se fuera a acabar el mundo y te fueran a abandonar, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Entonces, o las personas que viven mucha violencia doméstica en el parte de infancia, entonces una discusión que debería ser transitable, por ejemplo, para esa persona es una amenaza inmensa, o sea, se vuelve un problema grandísimo que le cocina, por eso a veces la gente los ve como revolucionarios, pero cálmate, o sea, no era para tanto, regularmente es lo que dice, ¿sí? Suele Porque tiene pasar. una reacción muy desorganizada frente a situaciones que de pronto otra persona lo podría manejar de una forma más tranquila. Pues para Ok. la señora que nos acompaña, pues necesitaría más información para poderle realmente contestar puntualmente a la pregunta, Podemos, pero como tú dices, revisar todo mm, ese tema de los apegos de los para ver apegos. si por allí puede funcionar. Bueno, nos quedan tan solo prácticamente 2 minuticos y antes de que se nos corte nuestro espacio, quiero agradecerte inmensamente. Esto da para más. Yo sé que es un tema de mucho interés para las personas y aspiro y espero que nos puedas acompañar en una segunda oportunidad. Claro que sí. Y dos, bueno, antes de irnos, ¿qué tal si de pronto terminamos el espacio con una frase, una palabra, una orientación que nos puedas dar relacionada con el tema? Si pudieras dejar un mensaje a las personas que hoy viven con heridas emocionales, por ejemplo, ¿cuál sería ese mensaje? Pues yo les diría que el hecho de que hoy estén sufriendo no significa que tengan que vivir para siempre con ese dolor, con ese sufrimiento, que hay posibilidades. eh, eh, pero pues hay que trabajarlo, hay que buscar ayuda, y que la vida no tiene por qué ser un caos ni un terror toda la vida. Qué bien. Así es. Muchísimas gracias. Les dejé en el chat el Instagram de Doctor Héctor, el de nosotros de We2Coach y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones, Vale, muchísimas gracias. Lady, gracias por la Un abrazo invitación. grandote. Saludos a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Vale.